Buenos días, iglesia. Qué placer es estar en la casa de Dios, ¿no? Qué deleite para nuestra alma. Y yo les voy a estar pidiendo que me acompañen en Hechos. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13. Y cuando lo haya encontrado puede dar un fuerte amén. ¿Listos? Amén. Muy bien. Hechos 2 del versículo 1 al versículo 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Te necesitamos oír tu voz en este día. A eso venimos, Señor, a eso nos presentamos, a eso nos reunimos. Queremos escucharte hablar. Habla a nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu hoy se manifieste con poder, con autoridad, como ese estruendo, como ese viento recio en nuestras vidas. Amén. Bueno, y en el día de hoy el mensaje puse como título Cumplimiento de la promesa. Estoy seguro de que aquí muchos de los que están casados llevan con ustedes un símbolo de promesa, ¿cierto? ¿Lo pueden mostrar? ¿Pueden mostrar el símbolo de promesa los que están por ahí casados? ¿No? Y le hicieron una promesa a su pareja cuando se casaron. Usualmente lo que nos prometemos unos a otros es algo como que prometo amarte en las buenas, pero también en las malas, ¿cierto? En la riqueza y en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Eso es lo que solemos los que estamos casados prometernos allá en el altar. Y nos intercambiamos anillos, ese símbolo de promesa. Pero las personas todos los días hacemos promesas. Todos los días de pronto afirmamos con nuestro nombre y con nuestra huella y ponemos esa firma y esa huella como promesa de algo. En otras veces
un padre le promete a un hijo algo, llevarlo a algún lado, darle algo. En otras ocasiones damos nuestra palabra como promesa, indicando que vamos a hacer algo. Y también yo como nieto en alguna ocasión le prometí a mi abuela que los abuelos son como niños otra vez, ¿no? Que si se comía todas las verduras que le sirvieron, yo le daba una Coca-Cola. Y no le cumplí. Imagínese, esa Coca-Cola le haría mucho daño, pero ella se comió todo ese platado de verduras por esa Coca-Cola. Duró sin hablarme como un día, yo creo 2 días. Se puso súper brava. Pero hacemos promesas a veces que no cumplimos. A veces damos nuestra palabra y no lo llevamos a cabo, no lo cumplimos. Aún nuestros políticos en campaña hacen promesas, ¿cierto? Y algunas de esas promesas se cumplen. A veces nosotros cumplimos lo que prometemos, pero a veces no se cumple, a veces no lo cumplimos. Somos humanos, estamos llenos de errores, de falencias, y a veces nuestro sí se puede convertir en un no. Pero la Biblia nos dice acerca de Dios en Números 23:19. Si me acompañan allí a leerlo. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En la Nueva Versión Internacional dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Él no es como nosotros, que podemos prometer algo y no cumplirlo. Si Él le dijo algo a usted, lo va a cumplir. Si Él le prometió algo a usted, lo va a cumplir. Así como Él le prometió a sus discípulos que iba a llegar el momento de ser bautizados no en agua, sino en el Espíritu, y llegó ese momento. Y vamos a ver 4 características de hombres y mujeres que ven cumplir esa promesa de Dios. Y la primera comienza antes del capítulo 2 que leímos, comienza en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Este libro lo escribió Lucas, ¿cierto? Relatando los hechos de los discípulos de Jesús. Y en el capítulo 1, versículo 1, nos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el primer punto para este mensaje del cumplimiento de la promesa de Dios, el primer punto es esperar la promesa. ¿Y a cuántos les gusta esperar? Algunos no nos gusta esperar, yo creo que a muchos, ¿cierto? Hay algunas excepciones, pero el resto casi a nadie le gusta esperar. Es difícil esperar, ¿cierto? Jesús les mandó que esperaran la venida del Espíritu Santo. Jesús murió para unas fiestas muy importantes del pueblo judío, para la fiesta de la Pascua. Y en esta fiesta, ¿qué celebraban los judíos? Celebraban la libertad de la esclavitud de Egipto, que habían sido libres de la esclavitud. Y Jesús, preciso, muere para esa celebración, para esa víspera de esa celebración, mostrando que Él era el que liberaba
nuestra vida de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Pero resucitó, Jesús resucitó y andó con sus discípulos, nos dice aquí la palabra, ¿cuántos días? 40 días. Era algo que no se podía dudar, indubitable, dice la Biblia. No se podía dudar de que Jesús resucitó porque andó en carne y hueso, así como estamos nosotros, con los discípulos. Él andó así con sus huecos en las manos, con su atravesada de la lanza por el costado, andó con ellos. Ellos no podían dudar ni por un segundo de que Jesús había resucitado, porque estuvo con ellos, ¿cuántos días? 40 días andó con ellos. Y después de que Jesús andó con ellos, partió y les dijo que esperasen la promesa. Y aunque es difícil para muchos esperar, los discípulos oyeron ese mandato de Jesús, que estuvieran juntos, que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí, porque serían bautizados con el Espíritu Santo, que los iba a empoderar. Y si leemos en el versículo 8 del mismo libro de los Hechos, capítulo 1, ahí adelantico en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Después de que dijo esto, que recibirían poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, fue alzado Jesús entre las nubes y desapareció. Y ese poder del Espíritu Santo que iba a venir era la promesa de Dios, que no iba a tardar, porque ellos esperaron 10 días más después de que Jesús andó 40 días, y por eso la iglesia es pentecostal, nos llamamos pentecostales, porque después de 40 días de que Jesús andó con ellos, más 10 luego de esperar a que llegara el bautismo del Espíritu Santo, fue cuando ellos recibieron esa promesa. Se cumplieron 50 días, pero precisos 50 días se celebraba otra fiesta, la fiesta del Pentecostés, de las primicias del trigo, una celebración de primicia, de lo primero para Dios. Y el Espíritu Santo que venía a bautizar es esa primicia también para nosotros, amén. A veces la promesa de Dios tarda porque no es el tiempo, o simplemente porque no estamos preparados para recibirla. Dios espera el momento justo. Algunos están esperando el momento justo para ver cumplida esa promesa que Dios les dio, que Dios me dio. Y estamos esperando. Y a veces puedes decir, hago las cosas bien, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, lo adoro, lo deseo. Y escúchame esto, Dios no es injusto. Dios te ha mirado orándole, Dios te ha mirado llorando, Dios te ha visto sufriendo, y Él está contigo en medio de la angustia. Él es justo y quiere darte tranquilidad. Pero ¿sabes una cosa? Jesús solo se comprometió a una cosa con sus discípulos. Solo se comprometió a algo. Y está en Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Y dice Mateo 28, 20. 19 y 20 leamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y a esto se comprometió Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A eso se comprometió Jesús, a estar con nosotros, a estar con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí hay algo bien interesante. Le dice Jesús, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Los discípulos vivieron hasta el fin del mundo, los que estaban ahí escuchando? Pero van a haber discípulos hasta el fin del mundo. Van a haber discípulos. Hoy usted y yo somos los discípulos. O sea que esa promesa es para nosotros también. Él sabía que los discípulos no iban a durar hasta el fin del mundo, ellos. Pero les dijo que iba a estar con los discípulos, con ellos hasta el fin del mundo. O sea que todos los que somos discípulos de Jesús, tenemos eso asegurado. Ese compromiso de Jesús iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero Jesús a los 40 días se fue. ¿Cómo es eso de que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo? Pues por eso viene el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo, amén. Jesús sabía que iban a haber más discípulos hasta el fin del mundo, y para todos nosotros es la promesa del bautizo en el Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 1. Que fue el texto que comenzamos leyendo. El versículo 1 nos dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes juntos. Y estar unánimes juntos para los discípulos en ese momento era reconocer que no tenían ni los recursos, ni tenían las fuerzas ellos mismos, ni podían hacerlo por sí solos para cumplir ese mandato que Jesús les dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos, ¿cierto? Ellos no tenían la capacidad, por eso se quedaron, porque reconocían que necesitaban ese poder, esa promesa cumplida para poder llegar a cumplir esa misión de ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos, de ir y hacer discípulos. Por eso reconocieron que necesitaban quedarse juntos, como Jesús les había dicho. Tenían que depender de que Dios cumpliera su promesa, de que Dios hiciera realidad esa palabra. Tenían que depender de la voz de Dios. No podían ir por sí solos a hacer ese mandato. No podían arrancar, bueno, yo me voy para el norte, yo para el sur, no. Dependían de Dios. Él los había enviado a una misión, pero no debían comenzar hasta que no fueran bautizados, hasta que no se cumpliera la promesa. Jesús les advirtió que ellos no podían hacer nada separados de Él. Y es que dependían para sobrevivir del Espíritu Santo. En ese momento crucificaron a Jesús. Ellos lo vieron que empezaba una persecución y dependían de Jesús para sobrevivir. Dependían de la llenura, del poder del Espíritu Santo para sobrevivir. Jesús les advirtió que no podían hacer nada separados de Dios. Y el Espíritu que se había movido sobre las aguas en Génesis, como nos leía Juanpa, en el comienzo de la creación, ese mismo Espíritu que había provocado la vida en la primera criatura de polvo, de barro, ese Espíritu que sopló vida,
Ese espíritu que había obrado entre algunos escogidos por Dios durante el Antiguo Testamento. Podemos ver en Ezequiel 37, del 1 al 6, cómo el espíritu se movía entre algunos profetas. Ezequiel 37, del 1 al 6. ¿Me ayudas? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El espíritu se movía sobre las aguas en la creación, trayendo vida a una criatura de barro, trayendo vida a unos huesos secos. El Espíritu Santo, ese poder de Dios, ahora iba a vivir en los discípulos. Ellos sabían de ese poder, ellos leían a sus profetas y sabían de la capacidad del Espíritu, del poder del Espíritu. Por eso se quedaron. Lo necesitaban para sobrevivir. Y qué importante es que permanezcamos juntos y unánimes para sobrevivir a las acechanzas del enemigo, para que podamos vencer, para que podamos conquistar, para que podamos ir y hacer discípulos. Sin ese poder, sin ese espíritu, es muy difícil que logremos algo en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas es imposible. Es una misión imposible, como está por ahí el título de una película. Pero con el Espíritu Santo sí es posible. Con el Espíritu Santo sí podemos ir y hacer discípulos. Con el Espíritu Santo sí podemos ir y llevar un mensaje de salvación y ver cambios en una persona. Con el Espíritu Santo sí se puede hacer. Por eso los discípulos lo tenían claro. De aquí no me muevo hasta que el poder de Dios venga sobre mí. De aquí no me muevo de Jerusalén. Jesús me dijo: no me muevo y aquí me quedo. Y ellos tenían claro que para sobrevivir tenían que estar pegados a Jesús. Su maestro se les fue, ascendió, y llegó la angustia porque empezaban a perseguirlos. ¿Qué hacemos? Quedémonos juntos, busquemos su presencia. Yo creo que en esos 10 días que los discípulos estuvieron juntos, no perdieron el tiempo. Empezaron a buscar la presencia de Dios, alababan, estaban juntos, compartían, comían juntos, vivían juntos. Y así pasamos al paso 3. Al número 3. Y está en Hechos 2, versículo 2 al 4. Hechos 2, versículo 2 al 4. Y nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba.
que hablasen. Esta no fue la primera manifestación del Espíritu Santo en las Escrituras. Como lo veíamos antes, el Espíritu ya se había manifestado. Y definitivamente no sería la última manifestación del Espíritu Santo. Pero este era un momento decisivo para los discípulos. Era el momento de comenzar cada uno a cumplirle a Jesús. Era el momento de tomar ese encargo, ese mandato de Jesús e ir y llevarlo. Era un momento crucial para la iglesia. Iban a ser facultados de forma visible, porque muchos vieron el estruendo, y para que sus vidas fueran cambiadas para siempre. Mucha gente fue cambiada en aquel día. En aquella fiesta venían de muchas otras naciones judíos que se habían quedado en otros lugares, en otros países. Como leímos, venían de Egipto, venían de muchos otros lugares, y Jerusalén estaba lleno, estaba de fiesta. La ciudad estaba repleta de personas de otros lugares que venían a esa fiesta. Y todos vieron el estruendo, oyeron el estruendo, de forma visible, de forma audible, se manifestó el Espíritu Santo. Se cumplió esa promesa. Bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo descansó sobre el pueblo de Israel como nación. Estuvo allí con ellos como nación. Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo descansó sobre su pueblo como individuales. Vino a cada uno de ellos de forma individual. Y ese estruendo como viento se hizo real. Llegó el momento esperado, el momento que Jesús prometió, que el Padre había prometido. Las lenguas de fuego se asentaron sobre ellos. Las lenguas espirituales llenaron su boca, llenaron la boca de los discípulos con palabras espirituales, con palabras en otros idiomas que ni siquiera ellos entendían. Y ese fenómeno extraño nunca había sucedido antes. Se había manifestado el poder de Dios trayendo vida, trayendo libertad, trayendo carne a los huesos secos, trayendo aliento de vida a una criatura de barro. Pero no se había manifestado en lenguas de fuego, en lenguas como de fuego. Y la multitud de muchas naciones se juntaba en Jerusalén. Nos dice en el versículo 8 al 11. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y es que la promesa del Espíritu Santo llegó a los judíos, pero también a los no judíos. Trascendió la religión judía para llegar a los que tenían de pronto otras religiones o vivían por mucho tiempo en otros países y tenían otras culturas. Trascendió los límites geográficos, trascendió el idioma. La promesa del Espíritu Santo trascendió para ese momento. Así como recordamos en la Torre de Babel, empezaron a hablar cada uno un idioma diferente para que no pudieran cumplir ese propósito de llegar hasta el cielo. En este momento vino el Espíritu y unió a todos en una sola lengua, en un lenguaje espiritual, en el cual los demás podían entender. Las otras naciones, los que venían de otras naciones en otros idiomas, pudieron entender lo que Jesús les había dicho a los discípulos, lo que en el momento el Espíritu Santo les estaba hablando a través de los discípulos.
Y es que la promesa del Espíritu Santo trasciende aún el tiempo, aún las épocas, los siglos. Ha trascendido. Y si hoy lo anhelamos, lo deseamos, puede trascender en nuestra vida también. Puede trascender en ti y en mí. Y esa promesa se cumplió. Llegó el estruendo como un viento recio. Y yo le he orado al Señor que llegue a mi vida ese estruendo. No sé si usted le ha orado de esa manera. Le ha pedido a Dios que lo sacuda. Que llegue el momento de ver cumplida esa promesa. Que llegue el momento de ver cómo las palabras de Dios cobran realidad. Se hacen realidad para usted y para mí. Y es el tiempo de que nosotros anhelemos, deseemos ese estruendo, ese viento, ese espíritu de Dios, ese poder de lo alto. Y es que ese poder no era cualquier cosa. Ya vimos, ese poder podía levantar vida de huesos secos. No era cualquier cosa. Ese poder podía soplar y traer sanidad al que estaba enfermo. Los discípulos vieron cada uno de los milagros de Jesús. Cómo levantó a una niña que había muerto, cómo sanaba a una mujer con flujo de sangre, cómo un ciego que no había nacido ciego podía ver. Ellos sabían que ese poder que venía del Espíritu Santo podía acompañarlos a cumplir esa misión. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere cumplir la misión de los discípulos? ¿Amén o no amén? Ir y hacer discípulos es nuestra misión, ¿verdad? Y si queremos cumplir esa misión, necesitamos al Espíritu Santo. Es imposible como creyentes cumplir la misión de Jesús sin el Espíritu Santo. No hay cómo hacerlo. Si las señales del Espíritu no están contigo, tú no puedes convencer a nadie. ¿Quién convence? Veíamos hace 8 días. ¿Y de qué convence? De pecado, de justicia y de juicio. Tú no puedes convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Por eso como creyentes es imposible hacer la tarea que Jesús nos encomendó sin esa llenura. Sin la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. La palabra nos dice que podemos pedirle la llenura a Dios del Espíritu Santo. Que el que esté falto, que pida, ¿cierto? Que el que esté deseando al Espíritu lo puede pedir y Él va a venir a nosotros. Entonces es tiempo de que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que su estruendo, que nos sacuda, que nos mueva, que si estamos cómodos en una silla, diga al Espíritu Santo, ven, sacúdeme, lléname. No quiero seguir estando como estaba. Los discípulos sabían de ese poder y no se movieron hasta ser llenos del Espíritu Santo. Hoy los discípulos de Jesús somos usted y yo. Amén. Usted y yo somos los discípulos de Jesús y necesitamos ser llenos de ese poder para poder cumplir ese mandato. Ya vimos entonces 3 características. La primera, para cumplirle a Jesús. En estos días cumplía años un amigo querido. Juanpa por ahí está de cumpleaños, ¿cierto? Y Carlos también, obviamente. El mismo día, ¿no? Qué casualidad. Y yo le decía a Juanpa, qué bueno cumplir años, que Dios te bendiga que cumplas años, pero que también le puedas cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Y cumplirle a Dios es
primero veíamos esperar. Aunque no nos gusta, esperemos. Pero mientras esperamos, no es desviarnos del camino. Como los discípulos se quedaron juntos. En el segundo punto estaban unidos y juntos, porque sabían que dependían los unos de los otros. Y somos el cuerpo de Cristo y dependemos los unos de los otros. Cristo es la cabeza, pero cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede un cuerpo vivir sin los pulmones, por ejemplo? ¿O cómo puede un cuerpo vivir sin corazón, sin las venas? Nos necesitamos los unos a los otros. Por ese ejemplo de que somos el cuerpo de Cristo es muy específico. Necesitamos, si a mi hermano le duele, si usted se machuca un dedito pequeño, por más pequeño que sea, le duele en todo el cuerpo. Si usted se levanta y le pega al borde de la cama, le cuento que le duele en todo el cuerpo. Por eso nos tiene que doler lo que le pasa a mi hermano. Por eso, como cuerpo, tenemos que sufrir con los que sufren, pero reír con el que ríe también, ¿cierto? Por eso estamos ahí, estaban juntos. Y tercero, llegó el estruendo como viento. Y debemos desear ese estruendo en nuestras vidas. Debemos anhelar que se estremezca nuestra vida, que no queremos seguir como estamos, que llegue el momento en que se estremezca. Y yo recuerdo muy bien ese día. Estábamos aquí en una campaña evangelística con el pastor Guillermo. Invitaba siempre en Semana Santa, para Semana Santa, a un pastor invitado y pidió que pasaran al frente los que deseaban ser llenos del Espíritu Santo. Tenía alrededor de 15 años y pasé al frente sin saber en realidad qué iba a pasar. Pero ese día que pasé al frente empecé a hablar cosas que en mi mente no concebía. Y se llenó mi garganta como de calor, como de fuego. Y empecé a hablar en lenguas. Y se estremecieron mis huesos, se estremeció mi corazón, temblaba. Y yo deseo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, si no ha tenido esa experiencia con el Espíritu Santo, que hoy sea el día, amén. Que deseen ser estremecidos por el Espíritu Santo, con fuego, con poder. Y como cuarto punto, en Hechos 2, versículo 14 al 21 nos dice: entonces Pedro, después de que les dijeron, un momentico, después de que le dijeron que se burlaban y decían que estaban llenos de mosto, o sea que se habían embriagado y por eso hablaban de esa manera, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Cuarto, exponer la palabra. Y Dios nos ha llamado a eso, a que expongamos su palabra. ¿Qué hizo Pedro cuando vio que las personas decían, ¿qué está pasando allí? Muchos se acercaron. En aquellos tiempos las casas no eran tan grandes, eran pequeñas, pero allí habían reunidos muchas personas. Y ese estruendo hizo que mucha gente que estaba en Jerusalén viniera a ese lugar. Y muchos criticaron a Pedro y a sus discípulos. Están llenos de mostos, se embriagaron. ¿Qué les pasó a estos? Pero dice que era la hora tercera del día, alrededor de las 9 de la mañana. ¿Y Pedro qué hizo? Si leemos ahí dice, se levantó, alzó la voz y les habló diciendo: es tiempo de que usted y yo alcemos la voz. Si su voz la ha apagado, si su voz no la ha usado para hablarle a otros de Cristo, este es el tiempo de alzar la voz. Y Pedro, tomado por el Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu, nos recuerda la palabra, fue a esa palabra del profeta Joel. Por eso es necesario que leamos la palabra, porque el Espíritu nos la recuerda en el momento en que nos levantemos, en el momento en que vayamos a abrir nuestra boca. Y dice que en el profeta Joel nos dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No había excepción de personas, como los judíos pensaban que era solo para ellos. No, Jesús vino y el Espíritu Santo era para todos. Por eso hoy nos alcanza a usted y a mí, aunque no somos judíos, aunque ha pasado mucho tiempo. Así se cumplió lo que dijo el profeta: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos quieren que sus hijos y sus hijas profeticen? Amén. Ese es el momento. Y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre los siervos y las siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y en aquellos días, que también son estos días, que también es hoy, el Señor derrama de su espíritu. Se cumplió la promesa, se cumplió lo que Jesús dijo, pero también se cumplió lo que el profeta Joel había dicho. Llegaría el momento en el que el Espíritu de Dios sería derramado. Y este evento claramente encaja, ese evento de los discípulos en el Pentecostés encaja con esa descripción del profeta. Y sería apenas el comienzo. La Biblia nos dice que son las arras. Es el comienzo, el Espíritu Santo es el comienzo apenas de lo que es vivir una eternidad con Dios. Es apenas el comienzo, el abrebocas. Cuando vamos a un restaurante y nos dicen les ofrezco estas entradas porque después viene el plato fuerte, y esas entradas nos dan a degustar qué tal es la sazón de ese restaurante. Y de esa misma manera el Espíritu Santo es apenas la entrada, apenas las arras de esa vida en Dios. Apenas estamos viviendo el comienzo, pero Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Y es un evento a escala mayor, donde toda la gente clasifica: hombres, nos dice allí el profeta, mujeres, niños, niñas, hijos, hijas, judíos, gentiles, gente de todas las naciones, de todo lugar. Si desean al Espíritu Santo pueden ser llenos.
hubo manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo. Hubo una evidencia del poder que iban a necesitar para cumplir el mandato de Jesús: predicar el evangelio a todas las personas. Y esa evidencia se hizo notar. Habían palabras espirituales, habían lenguas de fuego. Y es que Jesús también les dijo que los iba a enviar. Y los iba a enviar a ser discípulos. Pero en Mateo 10:16, si me acompañan, Mateo 10:16, dice, en el título de mi Biblia dice: persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causas de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que habla por nosotros. Pero allí comenzando ese texto, dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué opción tiene una oveja frente a un lobo? Y me puse a buscar en YouTube. No tiene ninguna opción. Es destrozada en minutos. Es molida por los colmillos de esos lobos. No tiene ninguna opción. Y yo, pero Jesús, ¿cómo que me vas a enviar como oveja en medio de lobos? ¿Cómo es eso? Si yo he sido una persona que he pensado que puedo hacer las cosas por mí mismo, que no me la dejo montar de nadie, que yo soy fuerte, que yo soy capaz, que mi pensamiento lo puedo lograr, que en mis fuerzas lo puedo alcanzar, que no hay nada, y voy a los textos de la Biblia, que no hay nada imposible para el que cree en Dios. ¿Cómo es que me envías como oveja frente a los lobos? ¿Cómo es que envías a los discípulos como ovejas donde no tienen ninguna opción, ninguna? Y en algún momento en una reunión de Dinamis, la misionera Claudia me dio la respuesta, pues Dios a través de ella. La única manera de que una oveja frente a un lobo pueda triunfar es estar al lado del pastor. Es la única manera. Lejos del pastor, destrozada. Con el pastor, vence. Y ese pastor, ese buen pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Estar cerca del pastor nos hace fuertes. Estar llenos del Espíritu Santo nos da la fuerza para predicar, para ir como ovejas en medio de lobos. No importa usted qué es lo que vaya a hablar, no se preocupe por eso, dice la Biblia. El Espíritu le va a dar de qué hablar. Es el mismo Dios dentro de usted el que le va a decir qué palabras usar para llevar el evangelio, para cumplirle a Dios, a Jesús, esa misión que nos ha encomendado. Y yo me pregunto, ¿qué impulsaba a los discípulos a hablar? ¿Qué impulsaba a los discípulos sabiendo que a su maestro lo crucificaran?
¿Qué impulsaba a los discípulos a hablar si podían ser asesinados después de salir de la reunión? Si ustedes se han puesto a buscar cómo murieron los discípulos, unos crucificados, hasta al revés los crucificaron, otros fueron colgados en postes y quemados vivos. Pero ¿qué impulsaba a estos hombres a arriesgar su vida, a que fueran perseguidos, pero aún así a hablar, aún así salir a compartirle a otros? Como el ciego cuando recibió la vista, no podía callar, tenía que decírselo a otros. Fue hasta donde los religiosos fariseos y les dijo, no sé. Jesús le dijo que no le dijeran cómo se llamaba, pero él aún así iba y decía, me sanó, veo, ahora veo. Había nacido ciego, pero ahora veo. Los cojos, los enfermos, los paralíticos. Estaba paralítico, pero no me puedo callar esto. Tengo que ir a contárselo a otro. ¿Qué valía tanto la pena para los discípulos después de ese bautizo en el Espíritu Santo para arriesgar su vida y contárselo a otros? Experimentaron una conexión sobrenatural del Espíritu de Dios conectándose con el Espíritu de ellos. Experimentaron un éxtasis, experimentaron una llenura que nunca habían experimentado ni se había visto, una plenitud que valía la pena todo, que valía arriesgarlo todo, que valía dejarlo todo. Experimentaron una conexión con Dios, con el Ser Supremo, una conexión profunda que no tenían cómo describir, que no habían palabras para describirlo. Y eso los impulsaba a hablar de Cristo. Dios viviendo dentro de ellos, el Espíritu Santo en ellos, el poder, el mismo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo experimentaron en ellos, viviéndolo en ellos. Cada reunión era el mover del Espíritu Santo que lo valía todo. Y así como ellos lo arriesgaron todo por predicar el Evangelio, por cumplirle a Jesús, yo lo animo a usted hoy para que lo arriesgue todo por cumplirle a Jesús, para levantarse como Pedro, para ir y levantar su voz en donde usted está, en su familia, en su trabajo, con sus amigos. Arriésguelo todo y levante su voz. No se quede callado. Levante su voz, porque somos los discípulos de Jesús en este tiempo. Y como discípulos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted necesita la llenura del Espíritu Santo? Póngase sobre sus pies y vamos a pedirle al Espíritu que nos llene. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Llénanos hoy con tu poder. Queremos cumplirte a ti, Señor. Queremos cumplir con tu misión, Padre. Pero te necesitamos. Queremos estar cerca del buen pastor. Necesitamos ser llenos de ti, de tu presencia. Esa presencia, ese estruendo, ese viento recio que llenó el lugar allí con los discípulos. Esa misma presencia de Dios está hoy con nosotros, en nosotros y por nosotros. Es tu Espíritu Santo derramado, el que nos llena de poder. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, y podrán ver en nosotros la manifestación del Espíritu Santo. Juan bautizaba en agua, pero Jesús les dijo: esperen
que viene el Espíritu, yo los bautizaré en fuego, en el Espíritu Santo y fuego. Anhelamos ese bautismo. Anhelamos hoy tu llenura, Espíritu Santo. Anhelamos hoy tu fuego, ese fuego abrasador, ese fuego consumidor, ese fuego que purifica, que quema lo que está mal y deja a relucir el oro, saca a relucir lo mejor de nosotros. Espíritu Santo, llénanos, llénanos en este día. Queremos más de ti, Señor. Que impulsaba a los discípulos a arriesgar su vida. Esa llenura del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo no los detuvo por más temor que hubieran experimentado, por más persecución, por más muerte. Tu palabra no se detuvo, tu palabra no la contiene nadie, no se detiene, trasciende el tiempo, trasciende las generaciones, trasciende los idiomas, trasciende las familias, trasciende los pueblos, las naciones, las geografías. Llénanos, Espíritu Santo, para que nuestra vida sea instrumento para que tu palabra trascienda y llegue a muchas más vidas, llegue a muchas más naciones, llegue a muchas más personas, Señor. Somos instrumentos, somos vasijas. Llénanos, Espíritu Santo. Necesitamos tu unción, necesitamos la porción de tu unción, una doble porción para nosotros, Señor. Queremos cumplirte a ti, Jesús. Pero necesitamos ser llenos. Necesitamos tu llenura para cumplirte. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Seríamos destrozados. Perderíamos. No tendría sentido ir en nuestras fuerzas. Llénanos, Espíritu Santo. Hoy es el día del Espíritu Santo. Hoy es el momento. Si usted lo ha buscado, hoy puede encontrarse con Él. Él te ha visto orar, te ha visto llorar, te ha visto estremecerte, te ha visto angustiado, te ha visto en el dolor. Pero Él te dice que va a estar contigo hasta el fin. La promesa que Él va a estar contigo a través del Espíritu Santo. Tú estás con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Inúndanos. Dígale, sopla en mi vida. Te anhelo, Espíritu Santo. Sopla, estremece mis huesos. Si se han secado mis huesos, dale vida nuevamente. Levanta carne, tendones y trae vida a mis huesos. Si se han secado, Señor, tú, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, la puerta, el camino, la verdad, la vida, la salvación, el cordero, el león, el rey de reyes, el señor de señores, la unción fresca, el viento recio. Gracias, Señor Jesús.
Inúndanos. Clamamos a ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Ven y lléname Vamos, iglesia, todos unidos, clamando por el Espíritu. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Estremécenos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Un fuerte aplauso a nuestro amado Espíritu Santo. Él está en este lugar. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias por hacerte tan evidente en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Qué preciosa palabra. Amén. Anhelamos más de Él y creemos que durante la semana, durante cada día, el Espíritu de Dios se moverá en nosotros y estará con nosotros. Vamos a tomar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y vamos a presentarlos delante del Señor. Padre, aquí estamos, Dios, creyendo cada día más que tú eres Jehová, nuestro proveedor. Creemos, Señor, que tú multiplicarás nuestros ingresos, que tú, Señor, eres quien provee el alimento en nuestra casa, los recursos, Dios. Tú tienes el control de nuestras finanzas, Señor, y de lo que damos, Señor, de lo que recibimos, damos alegremente, Dios. Te amamos, bendecimos y colocamos total dependencia en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos con alegría y damos gracias a ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy, los que van a ver este video, ¿cierto? Esta transmisión. Gracias, creemos que el Señor bendecirá sus vidas. Dios les bendiga, sigan con nosotros.